Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes este tiempo en el cual estaremos estudiando una porción de la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio y también con temor y con temblor es que estoy aquí grabando este tiempo de meditación. Pidamos que el Señor esté con nosotros y que Él sea el que hable a nuestras vidas. Les voy a pedir que inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, que estás en el cielo y en todo lugar. Te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de con toda libertad poder leer tu palabra, poder meditar sobre ella. Te pedimos que seas tú quien derrame, Señor, de tu espíritu sobre nosotros, que hable, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que seas tú quien dirija cada uno de los análisis, de las lecturas, y que todo sea, Señor, conforme tu voluntad. Guía, Señor, este momento de estudio para tu honra y tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a leer esta porción de la palabra, que dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Voy a volver a leer esta porción de la palabra, pero ahora voy a hacer énfasis en algunos conceptos con los cuales vamos a platicar el día de hoy. Una de las técnicas que utilizan en la escuela de mis hijas es precisamente que dentro de un párrafo detecten aquellas palabras que son importantes o que les generan algún tipo de confusión para que con ello ellas puedan entender bien y profundizar sobre un texto. Eso haremos el día de hoy, hermanos. Entonces voy a volver a leer el pasaje que se encuentra en Marcos 1, versículos 14 y 15. Y dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, como ven, en el evangelio de Marcos nos dice que Jesús vino a Galilea. Galilea. Bueno, Galilea es la región norte de Palestina. En esta región norte de Palestina, originalmente perteneció a las tribus de Aser, de Neftalí y Zabulón. Había buscado unos mapas en los cuales quería yo mostrarles esto. Espero que se logre ver. En esta parte de aquí vemos en el mapa cómo Galilea, dice que es la tierra asignada a las tribus de Israel. Aquí podemos ver en esta zona que son las tribus de Neftalí, de Zabulón, y aquí es donde cuando la época de Jesús, voy a buscarles el otro mapa, era Galilea. Entonces estamos viendo que en esta región norte de Palestina originalmente estaban asentadas las tribus de Aser, Neftalí y Zabulón. Y les voy a decir algo, con esto vinculamos este escrito con el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo habla que acerca del cumplimiento de una profecía del Mesías que fue dicha por Isaías. Pero para no decirles más, los invito a que leamos juntos Mateo 4, del versículo 12 al versículo 17. Les repito la cita bíblica. Mateo 4, versículos 12 al 17.
Yo daré lectura y si gustan, ustedes lo siguen con su vista. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos cómo este texto infiere o refiere lo mismo o algo muy similar a lo que vimos en nuestro texto anterior. Pero no nos perdamos, regresemos a Galilea. Galilea era conocida porque en esa ciudad era una mezcla de razas. Por su historia vinieron de otras partes, fueron conquistados, tenían otras culturas. Entonces podemos decir que no había realmente una unidad, sino que había de todo, podríamos decir. Era una mezcla de razas que no eran israelitas. Los tenían considerados como supersticiosos, como impuros, como inhábiles. Su lenguaje era el arameo. Eran también violentos, eran despectivos, no se querían unos con otros, había situaciones de enfrentamiento, constantemente buscaban precisamente el mostrar su rebelión. ¿Les parece algo conocido? Estamos viviendo una situación similar a la de Galilea. Pero ¿saben qué? A mí me da tranquilidad el ver que el Señor Jesús, a pesar de las características que tenía Galilea, decidió llevarles e ir y predicar el Evangelio a esa ciudad o a ese lugar. Entonces, Él se dio cuenta que era un lugar que necesitaba precisamente un mensaje de esperanza. ¿Qué mejor mensaje de esperanza que el Evangelio? Otra de nuestras palabras claves dentro de lo que leímos al principio era precisamente que Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Imaginen un pueblo en el cual no era de los más queridos, eran de los más rechazados, por decirlo así. El Señor Jesucristo vino y trajo buenas nuevas, porque evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas trajo? Pues ni más ni menos que Dios nos ama y nos ama de tal manera que por su misericordia y su gracia envió a Jesucristo para liberarnos de cosas tremendas, cosas como Satanás, como el pecado y la muerte. ¡Wow! ¡Qué noticias tan maravillosas! ¿Qué mejor que saber que Dios, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hace el hombre, tiene tal amor y tal misericordia por la humanidad, que aun cuando nosotros somos pecadores y decidimos apartarnos y rompimos toda comunicación con Él, Él en amor nos regala un medio por el cual nos podemos reconciliar con Él y nos invita a que volvamos a formar parte de su reino. Sin embargo, Dios promete restaurar su reino a través de Abraham y cumple finalmente su promesa con la venida de Jesús. Jesús entonces llega a ser el cumplimiento de esa gran promesa hecha no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad.
en que Dios se hizo hombre y a través de su vida, su muerte y su resurrección, sería posible que las personas pudieran volver a Dios y vivir bajo su gobierno y gozar de la bendición, gozar de tener una relación personal con Él, conocer la vida como Dios la diseñó para nosotros. Pero aún así, la humanidad sigue haciéndose a un lado. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Nosotros debemos proclamar a nuestro Padre Dios, proclamar esas buenas nuevas. Nosotros que ya conocemos de esta bendición, hagámoslo de conocimiento a las personas que estén a nuestro alrededor, invitarlos a que se acerquen a Él y que puedan gozar de esta bendición y de este regalo tan maravilloso que Dios hizo a nuestras vidas. Pero hay dos condiciones o dos requisitos imprescindibles para poder participar en la bendición de Dios. Así como Él nos hizo o nos dio un medio a través del cual podemos reconciliarnos con Él, nosotros como hombres tenemos que hacer o cumplir con dos condiciones. Una de ellas es el arrepentimiento. El arrepentimiento es aquello que cuando nosotros nos percatamos que tenemos un pecado, queremos volver atrás, queremos quitarlo y no volver a caer en esto. Nosotros tenemos que sentir dentro de nosotros ese cambio, esa transformación por medio de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos esta buena nueva en Él, nosotros nos arrepentimos y nos decidimos a hacer un cambio por medio de Jesucristo. Tenemos nosotros entonces que hacer y mentalizar y sentir este arrepentimiento. Imaginen en la época de Jesús. Jesús venía precisamente a hacer esa promesa, pero tuvo que venir a cambiar esa distorsión que tenía el pueblo de aquella época, en donde creían que el Mesías iba a ser un guerrero, que iba a venir con espada y que los iba a liberar de su cautiverio. Mas, sin embargo, Dios pensó en la libertad, pero una libertad más allá, que es una libertad espiritual, es una libertad en la cual no es una situación física únicamente, sino que es una situación que lleva o conlleva a más cosas. La prioridad de Dios era solucionar de forma definitiva el problema del pecado y la rebeldía del corazón humano. Por tanto, Dios se acercó a los hombres a través de su Hijo Jesucristo, ofreciendo una nueva manera de vivir basada en leyes y principios divinos diferentes a los de este mundo, por lo que es necesario que el ser humano produzca un verdadero arrepentimiento por sus pecados y por su forma de vivir. Es decir, debe darle la espalda a su antigua forma de vivir para vivir en una forma en armonía y en congruencia con nuestro Dios. Otra de las partes que se menciona dentro de esos dos conceptos o condiciones básicas es la fe. La fe es un elemento importante y platicaremos de ella. Pero antes vamos a leer en nuestras Biblias en Juan 4, versículos 46 y 47. Leeré esta porción de la Biblia en una versión diferente, que es la Nueva Versión Viviente. Y dice así en el versículo 46 y 47. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea,
fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Aquí vemos cómo este funcionario, a pesar de no conocer aún a Jesús, tenía un poco de fe en él conforme todo lo que él había escuchado de Jesús, de todos esos milagros que él había hecho, de todo lo que él estaba predicando, había llegado a sus oídos entre todo lo que platicaba la gente entre unos y otros. Entonces, él tenía una situación difícil y esa situación era que su hijo estaba muy enfermo. Al ver eso, él confió que Jesús tenía la posibilidad o el poder para darle recuperación a su hijo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue y lo buscó. Él escuchó que Jesús había ido a Caná y en Caná podemos decir que quedaba a una distancia considerable de donde vivía este funcionario, porque este funcionario vivía en Capernaum. Entonces va a ver a Jesús y le dice que vaya con él para que sane a su hijo. ¿Y qué es lo que responde Jesús a esta petición del funcionario? Vamos a leer el versículo 48 y dice así: Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? El funcionario le contesta: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. ¿Qué es lo que pasa? Jesús lo confronta. Jesús le dice: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean milagros? Así en muchas ocasiones Jesús nos confronta, pero no es porque Él no sepa de lo que es capaz. Nos confronta para que nosotros verifiquemos, ratifiquemos y establezcamos hasta qué grado tenemos nuestra fe en Él. Esta situación mostró el funcionario que él tenía fe y le decía: Señor, por favor, le rogó, por favor, Señor, ven conmigo ahora mismo antes de que mi hijo se muera. El funcionario tenía fe, su fe fue creciendo conforme fue conociendo a Jesús. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Y él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le comentaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Aquí vemos, hermanos, cómo este funcionario mostró fe de tal forma que siguió la indicación de Jesús y no dudó. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa, tu hijo vivirá. Y él creyó en la palabra que le dio Jesús. Él tuvo fe en esa frase que Jesús le dijo y en esa confianza que él tuvo en Jesús. Y comprobó que Jesús le había dado la sanidad de su hijo en el momento en que regresa a su casa, y sus sirvientes le cuentan que en el momento en que Jesús dijo: tu hijo vivirá, él dejó de tener fiebre. Así en muchas ocasiones, hermanos, nosotros sentimos falta de fe. En muchas ocasiones sentimos que tenemos nuestra fe apagada. Pero les quiero decir, hermanos, que la fe no crece sola.
La fe va creciendo conforme nosotros vamos conociendo a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Pues a Jesús lo conocemos por medio de su palabra, hermanos. No dejemos de leer, no dejemos de orar, no dejemos de escuchar los mensajes de nuestros hermanos. Vamos a acrecentar nuestra fe. Recordemos que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esta podríamos mover hasta montañas. Y recordemos que la fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo les invito a que sigamos acrecentando nuestra fe en el Señor Jesucristo, basándonos en ese gran regalo que Él nos dio y ese mensaje tan maravilloso que nos trajo de las buenas nuevas de salvación y del reino de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a que oremos en el nombre de nuestro Señor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo en el cual pudimos reflexionar de tu palabra. Te pido que tú pongas, Señor, en la vida de mis hermanos, en las vidas de las personas que nos acompañaron, el crecimiento, Señor, el deseo de fortalecer su fe en ti. Te pido, Señor, que busquen tu verdad, busquen tu palabra, Señor, para que en ello tu Espíritu, Señor, pueda llenar, Señor, su vida de fe, Señor, al estar buscando y aprendiendo más de ti día con día. También, si alguna persona que estuvo acompañándonos en este tiempo conoció de ti, Señor, y te aceptó como su Salvador, te pido que tú lo cobijes, Señor, que tú le guíes, Señor, en tu palabra, que él pueda también crecer en ti, Señor, así como mis hermanos, en fe y en sabiduría y en gracia para contigo. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.